Hoy vamos a hacer un recorrido muy extenso por la tierra que me vio nacer, Argentina. Los voy a llevar de Buenos Aires a Bariloche en auto y cuando termine el video van a saber si este viaje es para ustedes y cómo hacerlo. Bienvenidos al camino y feliz 2026 para todo el mundo. Este road trip lo hicimos alquilando un auto saliendo de la ciudad de la Furia y arrancamos para Mar del Plata. Pasamos a visitar los lobos marinos en el puerto, que son geniales. Una comunidad muy grande, pudimos ver derroche de amor, algunas peleas y enojos, y también cómo disfrutan del sol estos bichos tan lindos. Lo curioso de esta colonia de lobos, que se compone entre 600 y 800 individuos, es que la mayoría son machos. Las hembras llegan una vez por año para dar a luz a las crías que traen y bueno, volver a copular. Almorzamos y de toque seguimos a Bahía Blanca, donde hicimos noche. Había que descansar, hasta acabamos más o menos 12 horas de viaje contando las paraditas y los almuerzos. A Mar del arrancamos por la típica Ruta 2, después por la 228 y finalmente para llegar a Bahía Blanca fue la Ruta 3. Madrugamos, arrancamos bien temprano y nos fuimos hasta las grutas. Ya estamos en la provincia de Río Negro y acá nos quedamos a tirar un poco de playa, una noche para descansar y al otro día salir temprano por la Ruta 23 hasta Bariloche. En las grutas hay mucho por hacer, hay playas increíbles que bueno, no las grabé, estaba descansando, pero sí grabamos a los loros barranqueros que también son una comunidad importante acá de las grutas que los que van las conocen. Como pueden ver, y los que saben, esta no es la ruta más directa al sur, y también se podría haber hecho en avión. La razón de hacerlo así, queríamos conocer mejor Argentina, que mis amigos colombianos exploraran estas hermosas extensiones, sus playas y sus desiertos en forma. La verdad que todos estábamos de acuerdo en este punto, y así pudimos adentrarnos mejor en estas tierras. Nos lanzamos por la estepa patagónica, esta ruta 23 que une las grutas con Bariloche, cruzando toda la extensión de Río Negro. Son rectas infinitas, pero casi sin camiones y por esa razón la recomiendo. Es genial para cruzar el país de este a oeste por la Patagonia. Como dijo un gran amigo, ustedes en este momento están surcando un océano terrestre, soledades vivientes. Es un mantra visual. La llanura, llanura y más llanura. Y de a poco empezamos a ver cómo el terreno se eleva, aparecen pequeños cerros, la precordillera, el tren patagónico que nos saluda. Este hermoso tren va de Bariloche a Perito Moreno y es un tren turístico que dicen que es genial y he visto imágenes en invierno que puede ser espectacular. Y llegamos finalmente a Bariloche. Busco el sol. No, es que me quedé muy abajo. Yo no puedo creer dónde estoy. Está siendo muy fuerte esto para mí, siendo completamente sincero. En Nahuel Huapi estoy en Argentina, gente, no lo puedo creer, de verdad. Extremadamente abrumado. No vine en motos, no vine en Grace, vine en avión, pero estamos viajando desde Mar del Plata. Acabamos de hacer más de 1800 kilómetros en un viaje increíble. Llegar a la Patagonia de esa forma es descrestante, la verdad.
Atrás mío en la Huelhuapi podemos ver toda la cordillera de los Andes. No está nevada, lo que están viendo, grisecito, planos de apoyos por favor, es la ceniza de lo que quedó de aquel volcán que erupcionó hace 3-4 años en Chile y se vino toda la ceniza para acá. Este es el mirador de Tacul, muy cerca del Yau Yau. Estamos haciendo circuito chico, les voy a mostrar un poquito de cosas acá de circuito chico, pero aparte les voy a mostrar la mayor cantidad de lagos que podamos por acá cerca de Bariloche. Gente, llegué a la Patagonia, vamos a recorrer lugares muy bonitos. Hace más de 20 años que no volvía por acá, y estar en este bosque de coíhues y cipreses acá en Villa Tacul, siento que me envuelve y me abraza como dándome la bienvenida al sur. Les digo que con solo frenar y escuchar cómo el viento mueve los árboles, entendés que acá suceden otras cosas, que el tiempo es diferente, y te piden que frenes, que escuches y sientas el poder de las montañas. Seguimos nuestro recorrido por Circuito Chico. Esto es dentro del Parque Municipal Yau Yau y nos encontramos con este mirador al Cerro Capilla. Acá lo grabo yo a Gio y él me graba a mí, Master. El Cerro Capilla es este del frente que tiene 1958 metros sobre el nivel del mar. Y a la izquierda, este imponente monstruo de piedra gris que me encanta, es de mis favoritos, es el Cerro López, 2075 metros sobre el nivel del mar. Y este chiquito acá en el fondo, como una cuchilla, es Cerro Blanco, 1650 metros sobre el nivel del mar. Algo que me llamó la atención de Circuito Chico y este recorrido es que aparte de tener estos paisajes paradisíacos, los lagos y las montañas, y tenés para conocer mucho, no lo podés hacer en un solo día, sino que también lo que me encontré son muchas cervecerías, donde podés ir a comer delicioso y también tienen lugares de recreación, de descanso, que podés tirarte a mirar el lago mientras te tomás una birra, muy tranquilo, birras artesanales. La verdad que tiene unos lugares increíbles, entonces les recomiendo no solo hacer un recorrido paisajístico y de aventura, sino también tomarse una buena birra y disfrutar de los lugares que hay por ahí. Después de eso descansamos y al otro día salimos para la icónica ruta de los 7 lagos. Y por supuesto el primer lugar que uno se encuentra es Villa La Angostura. Atrás mío, el río Correntoso, el más corto del mundo, eso dicen, y lo que estoy notando es que nutre del lago Correntoso al Nahuel Huapi, que es el que está allá. Arrancamos los 7 lagos. ¡Qué color increíble es esto! Lo que están viendo es sin colorizar. Así como sale de la cámara, nativo y ni siquiera en colores vívidos, es que se los estoy compartiendo para que puedan percibir los colores. Siempre la cámara tiene un revelado, pero bueno, son los colores más aproximados de lo que yo estoy viendo con mis ojos. Ya están reparando el puente. ¡Ya va! Algo muy particular para mí es que a pesar de que vine en verano muchas veces, estoy en temporada muy alta, estamos a 3 de enero y hay mucha gente. Todavía es temprano, son las 11 de la mañana, yo creo que va a venir muchísima más gente. Lo interesante, y después les voy a ir mostrando, es que el sol está cayendo a las 9:30 de la noche, 10 de la noche es el atardecer.
Es una locura. Vamos a ver el agua, cómo se ve, lo cristalina que está el agua. Lago Espejo. Este lugar es espectacular. Tenemos picos nevados. Claramente el agua es un espejo. Y la tranquilidad que se respira acá es un espectáculo. Por allá hay lugares para comprar cositas. Nosotros nos vinimos a comer acá, a almorzar unos sanduichitos de miga bien argentos. Y ahora seguimos ruta por los 7 lagos. Vamos. Ah, no. Antes vamos a subir, que les quiero mostrar desde el mirador cómo se ve este lugar. Y tengo acá un tábano, que esos pican durísimo. ¡Ey! Psst. Y seguimos ruta muy tranquilos, miren lo linda que es, se disfruta muchísimo este camino. Y les pido perdón porque pasamos por el lago Villarino antes de llegar al Fagner y no lo grabé. En realidad fueron 2 lagos que no grabé porque en uno fuimos a almorzar y nos quedamos dormidos y el otro pasamos de largo. Y acá los patos nos recibieron en esta maravilla. Este espectáculo atrás mío es el lago Fagner. Pasamos por Traful, pero dormimos una siesta, no grabé nada. Estábamos fusilados con la madrugada que hicimos. Dormimos una siesta de media hora y seguimos de largo. Muy lindo el Traful, tiene playas muy bonitas. Eso es lo que tienen estos lugares. Aguanta mucho explorar, meterte, descubrir, tanto caminando como en auto, como en moto, como en bici. Vas, llegás y salí. Anda a descubrir, anda a explorar. Para mí lo ideal de hacer 7 lagos es, entre otras cosas, es venir a acampar y tirarte 2-3 noches en cada lago. Vas, lo revisás, decís si te gusta o no y te quedás. Cada lugar tiene varios tipos de camping, hay agreste, hay libre, hay otros que son pagos y tienen diferentes servicios, tienen diferentes facilidades. Este, por ejemplo, creo que es libre. No, este es agreste. Entonces tenés unas mesas, tenés unos asadores, hay lugares para acampar, todos organizados y amaneces con este lugar de fondo. Una locura. Y para los que saben, 12 años en Colombia viviendo, y lo que me está diciendo esta tierra, volver un poquito a casa, es bajale la intensidad, porque al estar en el Caribe siempre te pide un poquito más de energía. Este lugar en cambio te está diciendo, bajale la intensidad, sentí el día, viví esta quietud. Toma tu mate, ¿no? Y algo muy importante que no les dije es que estamos haciendo el recorrido de los 7 lagos por la magnífica Ruta 40 que cruza la Argentina de sur a norte por toda la cordillera de los Andes. Ahora estamos llegando a Lago Hermoso. Ya estamos dentro del Parque Nacional Lanín y en este lugar podés hacer camping, paseos, trekking y en invierno podés ir al centro de esquí que al parecer tiene instalaciones muy modernas. Y finalmente llegamos al último lago de esta ruta, el Lácar, acá en San Martín de los Andes. Bueno, nuevamente les tengo que pedir disculpas. No pude grabar nada, ni de la ciudad, ni del lago. Pasó lo siguiente, eran las 8 de la noche, bueno, como ven es de día, y buscamos algo para comer. Cuando terminamos, era de noche, eran las 10 y arrancamos para Bariloche, llegamos a la 1 de la mañana. Acá les dejo imágenes del lago Hermoso mientras les cuento esto. Entonces, la recomendación para esta ruta, háganla en varios días. Puede ser una semana, 15 días, pueden ir durmiendo, acampando en diferentes hospedajes y disfrutar de este recorrido en las cantidades de días que les dé la gana.
tómense el tiempo necesario para recorrer, conocer a fondo todo lo que hay para hacer, porque es mucho y vale la pena. Al otro día estábamos buscando algo más tranquilo, entonces nos fuimos a 15 kilómetros de Bariloche, al lago Gutiérrez, y buscamos hacer un senderismo tranquilo, muy fácil, a la cascada de los Duendes. Este recorrido es para todo el mundo, es muy llano, no tenés ni subidas ni bajadas ni pendientes empinadas, entonces para toda la familia les recomiendo hacer entonces este recorrido a la cascada de los Duendes. El paseo está buenísimo, el bosque es de coihúes en su gran mayoría, entonces son árboles muy altos, muy grandes, entra la luz del sol de una forma muy poética, todo el sendero está muy bien señalizado y como les vengo diciendo, estos son lugares que tienen muchas actividades. Miren este mapa la cantidad de destinos a los que podés ir, tenés caminatas un poco más exigentes y todo está indicado. Entonces, ya saben, pueden ir a hacer un paseo retranca o algo más exigente, que hay miradores y otros destinos que podés encontrar desde el lago Gutiérrez. De vuelta, mándense a descubrir que cada lugar tiene lo suyo. Y ahora sí, con ustedes, el lago Gutiérrez. Seguimos hacia el sur, de vuelta por la ruta 40, nuestro próximo destino, El Bolsón. Más o menos a 2 horas de Bariloche, estamos hablando de 120 kilómetros. Lo primero que te cruzás son estas hermosas montañas y también el lago Mascardi. Impresionante. La ruta está divina, ya pasamos el Gutiérrez, que es otro lago gigante, y nos encontramos con el Mascardi inmediatamente después. Acá ya no hay nadie, ya empezamos a alejarnos un poco de los lugares tan atestados de gente. Igual, les soy completamente sincero, estamos en la parte más alta de la temporada, 4 o 5 de enero, y no fue tan insufrible. No fue tan insufrible. No fue tan terrible encontrarme con tanta gente porque están todos muy tranquilos, había lugar para todos. Te tardas un poco en estacionar, pero todo bien. Se pudo vivir bien esta temporada alta, altísima, acá en Bariloche, porque aparte el clima está increíble, no nos llovió, como les decía, ni un solo día. 30 grados de calor, 32 grados de calor, vi videos donde la temperatura en la Nahuel Huapi está a 16 grados, un lujo. Un muy lindo verano acá en la Patagonia Argentina 2025-2026. Esta ruta es genial, magnífica, de un disfrute enorme y veía pasar Motos Adventure y extrañaba a Grace de una forma que ni les cuento porque esta ruta es deliciosa para hacerla en moto. Aunque bueno, en auto la estamos disfrutando mucho. De fondo ya se empieza a asomar el Cerro Piltricón, que nos está anunciando nuestra proximidad a El Bolsón. Primer destino, Lago Puelo. Y llegamos al Bolsón con el viento del Bolsón y el viento de
Lago Puelo. Esto es increíble, o sea, estoy volado de la cabeza, nunca había estado en este lugar, es impresionante. En el fondo tenemos los tres picos, pero hay una mala noticia, gente. Los tres picos están tapados por unas nubes que no son nubes, sino que es el humo. Hay un incendio en el hoyo y ese es el humo que estamos viendo allá en el fondo, en los tres picos. Lo hace bastante épico, pero es tristísimo. Recién estaban pasando helicópteros llevando agua. Ojalá la situación se calme. Y no les voy a poder mostrar nada del lago de Puyén, ni de lo que hay allá también, porque hoy, de hecho esta playa estaba llena de gente, hoy hubo una emergencia porque encontraron granadas en la playa de Puyén, cerraron la playa, cualquiera, malísimo. Hay un tema político bastante pesado, eso es lo que me dijeron, entonces bueno, no voy a poder mostrarles Puyén, vamos a ver qué sucede mañana, mientras tanto disfrutemos de este increíble lugar que es Lago Puelo. Y ojalá se calme ese incendio. Hay muchísimo viento, como pueden ver. No sé cómo estará saliendo el audio, ojalá que bien. Bueno, el atardecer también está espectacular. Vamos a disfrutar de este lugar y bueno, a esperar lo mejor para lo que está sucediendo en el hoyo. Lo que tengo que ir caminando así por el viento. Lo que me sorprende muchísimo. Lo que me sorprende muchísimo son la cantidad de olas y tan fuertes en un lago acá en la Patagonia. Parece un poquito el mar. Increíble el viento que hay. De hecho estaban haciendo kitesurf por allá, aprovechando este vientazo. Está brutal. Les actualizo la situación hoy a 24 de enero, que es cuando estoy editando este video. La situación empeoró, habrán visto las noticias, se quemó toda la montaña de la Patriada en el hoyo, más o menos 30.000 hectáreas. El trabajo de los brigadistas, los bomberos, helicópteros, aviones que fueron a apoyar ha sido tremendo, pero tristísimo. Se pudo contener un poco con las lluvias, pero ahora, ayer o antes de ayer, volvieron a revivir algunos focos. Les dejo acá donde pueden donar y ayudar a la comunidad del Bolsón, del Hoyo, que están necesitando mucha ayuda. Y por favor tomemos conciencia. La situación es crítica, sobre todo este año. Está todo muy reseco, nevó muy poco el año pasado y no hay lluvias. Entonces, tomemos conciencia y muchísimo cuidado, por favor. Y acá estamos en el río Azul. Ya ven por qué. Turquesa, divino, muy cristalino. Podemos cruzarlo por el puente, que nos dijeron que está viejito. Podemos hacer un cruce por ahí sin problema, pero hay mucha gente. Miren, está pasando una sola persona en este momento y es lo que está permitido y para cuidar el puente y que sobreviva. Entonces, más que por peligro, sino por no quiero esperar, vamos a cruzar por el río. Ahí voy. O sea, que tengo que no quiero que se me moje ahí el celular, la billetera y todo en la cintura, pero por lo que vi había gente cruzando y está deliciosa el agua. Súper fresca. Piedras grandes, vamos bien. El tema es que no me llegue a la cintura. Si me llega a la cintura se me moja toda la riñonera. No, vamos bien. Dame con el bolsito este de turista. No me la banco, me cuesta un montón. Llevo el agua, el termo, llevo el mate y estar cruzando así no son las condiciones propias, Pedro. Nosotros somos más aventureros que esto, pero bueno, es lo que tocó. Estamos de vacaciones. Uf, me quedaría acá metido en el agua. Yo estas partes las tendría que hacer como... ¡No! ¡Tuve que cruzar el río! ¡Estuvo peligrosísimo! ¡El agua casi me lleva! Pero no puedo, gente, no les puedo chamullar así. Acá es la posta, lo que fue. Y la verdad que cero complicaciones. No les estoy mostrando por dónde me llega el agua, miren. Así fue todo el cruce. ¡Master! Ahí va Gio. ¿Por qué la gente cruzó el puente del Río Azul? Para
ir al paraíso. Ese es el lugar donde estamos yendo. Realmente es espectacular. El agua está muy fresquita. Es un cañón y en el medio, como el agua es tan transparente, se vuelve azul turquesa. Ahora voy a ir para allá a nadar. Estamos en temporada alta, lo que les vengo diciendo, entonces gente es lo que hay también. Pero le están pasando bien, están retranca y se puede disfrutar del lugar a pesar de que haya mucha gente. Y les soy sincero, yo soy mucho de ir a lugares vacíos porque no me banco a la gente. Un poco antisocial el flaco, pero sí es verdad. Y, o sea, la masa, ¿no? El turista, el que hace mucha bulla. Y está siendo muy tranquilo este viaje, encontrándome con turistas atiborrando los lugares. No me está molestando tanto. Me tiene contento eso. Bueno, miremos el color del agua y la gente disfrutando de el paraíso. Bueno, y llegamos al último destino de este viaje, de este video. Si se quedaron para ver este final, va a valer la pena. Es uno de los miradores más espectaculares que tienen cerca de Bariloche. Es el Cerro Campanario, que podés subir en aerosillas o caminando, también está genial, y tenés una vista 360. Miren lo que es este espectáculo de vistas, por favor. Después de toda esta vuelta, arrancamos nuestro regreso a Buenos Aires. Fueron 12 días en Bariloche, El Bolsón y la Patagonia. Hicimos en total 4.800 kilómetros en este auto. Y les dejo para despedirnos esta ruta increíble que atraviesa todo Neuquén y de costado queda el río Lanín. Una maravilla y una ruta que vale muchísimo la pena para despedirse del sur. Un abrazo y salgan de sus casas.